Queridos hermanos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Hoy estamos sábado y hoy estaremos viendo la lección 5. Y hoy estaremos disfrutando de esta hermosa lección, hermano, y para esta lección, como cada fin de semana, nos acompaña a veces diferentes pastores y hoy tengo el gusto de estar conmigo, está el pastor Clemente Magallanes. Pastor, sea bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la bienvenida. Y el pastor David. David. Mucho gusto, pastor. ¿David qué, pastor? Velázquez. David Velázquez, de la iglesia de Paso, Texas. del Paso, Texas, y el pastor de la iglesia de Rialto, Hesperia. Bienvenidos, queridos hermanos. Un placer compartir con ustedes la lección de hoy. Interesante que hoy estaremos viendo el testimonio de los samaritanos. Interesante, ¿verdad, pastor? Linda lección para esta semana. Pero ¿qué les parece, pastor, que antes de entrar de lleno a la lección vayamos a orar? Pastor David, te acompáñenos en oración, por favor, queridos hermanos. Les invitamos que vayamos de rodillas, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta hora porque nos permites poder estudiar tu palabra y pedimos de la dirección de tu Espíritu Santo que puedas dirigirnos en este estudio de la escuela sabática y que nos puedas guiar para entender el propósito para el cual usted nos ha llamado en estos días finales. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy estaremos viendo el testimonio de los samaritanos. Interesante tema lo de hoy, ¿verdad? Sí, interesante porque la lección pasada era comenzando con el testimonio de Juan el Bautista que decía que era el Mesías, pero ahora lo que nos estamos viendo es el testimonio de los samaritanos. O sea, ¿quiénes van a testificar de quién es Jesús? Los samaritanos. Por eso la lectura bíblica dice acá en Juan 4:42, y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. O sea, ¿quién está diciendo esas palabras? Mismo Cristo. Todos los de Samaria. Saben, hermanos, que para hoy para el domingo vamos a ver, queridos hermanos, el Juan capítulo 4, versículo 1 al 4, donde dice el escenario del encuentro. Y para el día martes estaremos viendo la mujer junto al pozo. Texto bíblico, Juan capítulo 4, versículo del 7 al 15. Y para el día miércoles estaremos viendo el Señor, dame de esa agua. Texto bíblico lo encontramos en Ezequiel capítulo 36, 25 al 27. Y para el día miércoles vamos a ver la revelación de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 16 al 24. Y para el jueves estaremos viendo el testimonio de los samaritanos. Juan capítulo 4, versículo del 2 al 29. Interesante, ¿verdad, hermanos? Yo me ponía a pensar en el primer tema del sábado. Miren cómo Juan nos lo escribe Juan. El testimonio de los samaritanos. Por eso a veces nos preguntamos quiénes eran los samaritanos. Anteriormente era el mismo pueblo de Israel, pero después con la muerte de Salomón, ve que se dividieron y quedaron Sí, las 10 tribus. las 10 tribus, ¿verdad? La del norte y lo del sur, ¿verdad? La capital que era Israel era Samaria, y luego Judá, que era Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Pero entre ellos no se llevaba. Entre ellos había siempre disputa, había pleito. Y entonces, por eso ahí nos dice, ¿verdad? Para crear la estabilidad política, los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio. Entonces nosotros sabemos que Israel, Samaria, cayó en manos de los asirios y Judá cayó después en manos de Babilonia. Pero entre ellos siempre encontramos que había una disputa entre la adoración. Uno decían que había que adorar en Jerusalén, otros decían que había que adorar ¿en dónde? En Samaria. Y entonces, ¿cómo es que ese pueblo que era uno, ahora eran dos y eran enemigos?
Lo que pasa que también fue una mezcla entre judíos y paganos, Ajá. ¿verdad? Eso fue lo que sucedió. Entonces, precisamente por eso empezaron a agarrar costumbres paganas y por eso los judíos, pues lógicamente no los aceptaban. De hecho, cuando iban a restablecer el templo, ellos le dijeron, nosotros les ayudamos a construir el templo. Y no les permitieron precisamente por lo mismo, porque posiblemente iban a traer algunas prácticas, y como era una mezcla entre judíos y paganos, pues lógico, no querían que se contaminara el templo de Jehová. Sí. Interesante, miren, queridos pastores, lo que dice la sierva del Señor, queridos hermanos. Cristo fue el mayor maestro que el mundo conoció jamás. Vino a esta tierra para difundir los brillantes rayos de la verdad, a fin de que los hombres pudiesen adquirir idoneidad para el cielo. Para esto he venido al mundo, declaró, para dar testimonio a la verdad. Juan capítulo 18, 37. Vino a revelar el carácter del Padre a fin de que los hombres pudiesen ser inducidos a adorarle en espíritu y en verdad. El cielo sabía que el hombre necesitaba un maestro divino. La compasión y simpatía de Dios se despertaron en favor de los seres humanos, caídos y adaptados al carro de Satanás. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Él envió a su Hijo, el que había sido señalado en los concilios del cielo, y vino a esta tierra como instructor del hombre. La rica benevolencia de Dios lo dio a nuestro mundo, y para satisfacer las necesidades de la naturaleza humana, se revistió de humanidad. Consejos para los ministros, página 246. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Qué linda la palabra de Dios, que siendo Dios, vino y se hizo humano para con nosotros. Y ahora lo que iba a suceder era que Dios quería separar esa división que había entre judíos y samaritanos. Lo que pasa que también habían llevado a sacerdotes no levitas, y precisamente la rama de sacerdocio era todos de levit, y allí a Samaria fueron llevados sacerdotes que no eran levitas, y lógico, pues eso ya quebrantaba la ley, ¿cierto? O sea, la ley, y precisamente eso fue lo que distanció entre judíos y samaritanos. De hecho, pues no se podía ni siquiera pedir un favor, nada, ni hablar siquiera. ¿Por qué? Porque pues había esa contienda. Y los judíos pues se sentían superiores a los samaritanos, siendo de la misma raza, mezclado, mestizo se puede decir, pero eso es importante porque Jesús nos va a dar una buena lección ahora, que nadie es excepto de la salvación, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que tenemos que ver hoy en día nosotros, que toda la salvación es para todos, no nada más para un grupo, para los judíos en este caso. Por eso vino a quebrar las barreras nuestro Señor Jesucristo, para que pues por medio de esta unión o esa comunión que tuvo con la mujer de Samaria, pues ahora se rompan esos enigmas que había entre ellos mismos. Miren, queridos hermanos, lo que dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, página 164. En el templo de Jerusalén, una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie, sino a los judíos, se permitía pasar ese límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte. Pero miren lo interesante que dice Elena G. de White. Pero Jesús, el que diera origen al templo y su ceremonia, atraía a los gentiles así por el vínculo de la simpatía humana, mientras que su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos
rechazaban. Qué interesante que el Señor Jesucristo vino a quitar ese muro, por decirlo así, esa barrera que separaba al judío del gentil. Qué interesante lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Sí, por eso el título está dando la lección, dice el testimonio de los samaritanos. O sea, que los samaritanos iban a testificar ahora del Mesías, de Cristo. Porque si nosotros vemos y comprobamos, los judíos, como ellos eran el pueblo de Dios, ¿cómo estaban? Estaban como el pavo real cuando Esponjaditos. ajá, Sí, esponjado. O sea, que nadie lo puede, o sea, nosotros somos el pueblo favorecido de Dios. Y ellos eran como, y los samaritanos ya eran pueblo mezclado, ya no era, ya digamos, ya no era linaje ya de real de lo que venían. Por eso para ellos era despreciable ellos, o sea, no podían ni tan siquiera, hola, ¿cómo estás? Saludarlo, porque si lo saludaba, lo dejaban inmundo a la persona que lo hacía solamente por hacer ese acto. Pues se oye mal la palabra, dice, pero también que les llamaban perros. Ajá. Qué tremendo, ¿verdad? Miren, hermanos, lo que dice la sierva del Señor es el comentario que ustedes están haciendo. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, página 415 y 416. Dice, cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea de reedificar el templo, moraban los samaritanos. Dice, raza mixta que provenía de los casamientos entre los colonos paganos y oriundos de las provincias de Asiria y el residuo de las 10 tribus que se habían quedado en Samaria y Galilea. En años ulteriores los samaritanos aseveraron que adoraban al verdadero Dios, pero en su corazón y en práctica eran idólatras. Luego dice, durante la época de la restauración, estos samaritanos se dieron a conocer como enemigos de Judá y de Benjamín, oyendo que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, de Israel. Dice, llegándose a Zorobabel y a los cabezas de los padres, y expresaron el deseo de participar con ellos en esa reconstrucción. Propusieron edificaremos con vosotros, pero lo que solicitaban les fue negado. Nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, declararon los dirigentes de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Si los caudillos judíos hubiesen aceptado este ofrecimiento de ayuda, habían abierto la puerta a la idolatría. Miren, hermanos, luego dice la sierva del Señor, supieron discernir la falta de sinceridad de los samaritanos. Comprendieron que la ayuda obtenida por una alianza con aquellos hombres sería insignificante comparada con la bendición que podían esperar sin guía las claras órdenes de Jehová. Interesante, ¿verdad, hermanos? Tener discernimiento. Interesante lo que dice la sierva del Señor, que dice que si ellos hubieran permitido la ayuda de ellos, te hubieran terminado adorando ídolos. Interesante que dice también la lección de hoy, la sierva del Señor dice, hermanos, que ellos habían hecho su propio templo. Su propio templo y adoraban también. Y según que adoraban al mismo Jehová Dios. Pero no. Su doctrina era mezclada con idolatría. Habían adaptado y adaptado doctrinas paganas. Interesante. Pastor. Eso ya lo habían, yo creo que lo habían aprendido ya desde la salida de Egipto, ¿verdad? En el transcurso. Porque igual el Señor, cuando Moisés subió arriba al Sinaí para recibir la ley de Dios, tardó los 40 días y al tardar los 40 días, ¿qué fue lo que sucedió? Que se hicieron un ídolo del becerro de oro, ¿verdad? Y por eso más adelante dice que Aarón pidió oro, pero ya después cuando se iba a edificar el tabernáculo,
¿qué les dijo Moisés? Dice, dile al pueblo que se quiten todos sus atavíos, porque no tenía que, porque los atavíos eran tipo de símbolos paganos. Y precisamente ahora ya estamos hablando aquí de los samaritanos que posiblemente traían esas prácticas paganas que surgieron allá. Hermanos, pero ¿quién eran los samaritanos? Era de las 10 tribus de Israel, o sea, era del pueblo de Israel, pero como se dividieron con la muerte de Salomón, se dividió en las 12 tribus, y luego ellos cayeron en manos de los asirios. Y ahí fue donde se empezaron a mezclar con los asirios, hubo casamiento entre cristiano y pagano. Y pues el paganismo siempre domina. Y precisamente por eso había ese muro contra los judíos, porque también la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces eran judíos que no estaban obedeciendo la Torá en ese tiempo. Y pues eso fue la disensión, y por eso es que hubo esa riña. Y aunque ellos en su ignorancia decían adorar al Dios de Jacob, pero hoy lo vamos a ver en estos días, vamos a ver porque la mujer dice, pues acá adoraron nuestros padres, ¿no? Así dijo, ¿verdad? Así es. Pues ese es en el pozo, ¿en qué pozo estaba? El pozo hizo que Jacob hizo. Acá adoraron a nuestros padres, porque eran del pueblo de Dios, nomás que ahora ya tenían una mezcla pero a veces cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, ve que ahí habla de la división de la voz hermana, a Ola y a Olivo. Pero dice que una se prostituyó con los asirios. Pero tú le dices a Jerusalén, tu prostitución va a ser más escandalosa. Claro. Y entonces eso los hizo a los judíos orgullosos. Los hizo, somos solamente nosotros ya ellos ya no, ahora solamente nosotros y ya ellos ya están perdidos. Les hago esta pregunta ahora que la lección es quizás para muchos hermanos quizás que nos estén mirando ahorita en nuestra lección. Van a hacer esa pregunta. Nosotros sabemos quiénes son, pero hay muchos hermanos que no saben quiénes son los samaritanos. En la lección nos dice quiénes eran los samaritanos. Dice que era Israel, el reino del norte. Fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. para crear estabilidad política. Los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte. La población mixta resultante fueron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de judaísmo. Sin embargo, las relaciones entre ellos y los judíos no eran buenas. Por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos regresaron a Babilonia. Los samaritanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el monte Gerizim. Pero este templo fue destruido por el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 a.C. Ellos eran los samaritanos, un pueblo que fue dispersado por los asirios para repoblar, se me fue la palabra, repoblar el rey del norte. El rey del norte. Esos eran los samaritanos. Pero cuando nosotros vemos la división después que hubo entre ellos, casi la mayoría, porque ya después tuvieron rey en el norte y tuvieron rey en el sur. Pero cuando nosotros vemos casi la mayoría del rey del norte siempre se prostituyó. Por ejemplo, el rey Acab, él era el rey de Samaria, ¿verdad? Y ya vemos su unión con Jezabel. O sea, porque ellos ya estaban ahora sí acostumbrados a casarse con pagana. Ahora, ¿qué hizo el rey Acab? Se casó con Jezabel. Y ustedes saben cuál fue el resultado. Hermanos, por eso, queridos pastores, queridos hermanos que nos siguen a través de nuestro canal. Por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jehová Dios, siempre prohibió así terminantemente que el pueblo de Dios se casara con los paganos. Con los paganos, que tuvieran relaciones con otros pueblos paganos, porque Dios sabía que tarde o temprano iban a terminar adorando ídolos. Hermanos, es interesante que por eso dice el Señor que no nos juntemos con yugos desiguales, o que no nos casemos con yugos desiguales, porque tarde o temprano va uno a terminar
adoptando sus doctrinas que trae. Miren, hermanos, es interesante. Yo creo que esta lección nos habla mucho a nosotros también como pueblo de Dios, porque muchas veces también tenemos esos mismos prejuicios, ¿verdad? Hay hermanos que son de otras denominaciones también, y ellos también son hijos del Señor, también pueden compartir la palabra sin prejuicios, sin nada, ¿verdad? Compartir, dialogar, ¿verdad? Porque es lo que vamos a ver más adelante, que el mismo Jesús tuvo ese diálogo con esta mujer samaritana. Así es que eso es una gran lección para hoy en día para nosotros. Sí, es verdad, hermanos. Interesante. ¿Saben, hermanos, que cuando hay alguien que se casa con alguien que no es de su misma fe, a veces decimos, yo la voy a convertir, hermano, y creo que regularmente nunca sucede. Tiene un peso al revés a lo negativo. Sí, exactamente. Imagínense. El que no esté en la misma fe termina jalando al otro. ¿Qué diría Salomón? Yo soy el sabio y los voy a convencer. Y dice que las mujeres paganas los salieron convenciendo a él. Y terminó adorando ídolos. Está construyendo un templo. Esto. Sé que el tiempo nos ha ganado, queridos hermanos, pero queremos invitarles para que nos acompañen para mañana con nuestra siguiente lección. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos esperamos mañana.